Seguidamente iniciaremos el acto de asunción designada por el Consejo Directivo el día 15 de junio del corriente año. Se encuentran presentes autoridades de la Universidad de Buenos Aires, decanos, vicedecanos, exdecanos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, consejeros directivos salientes y entrantes, miembros del equipo de gestión saliente, directores de departamentos, directores de carreras, directores de institutos y escuelas, directores no docentes y personal no docente de la facultad. A continuación, invito a los presentes a ponerse de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino. Pueden tomar asiento.
Han enviado cartas de adhesiones los siguientes organismos, que dice, en resumen, motiva la presente la necesidad de expresar nuestra satisfacción por su nombramiento en esta alta casa de estudios. Auguramos el mayor de los éxitos en su gestión y que cuenten con nuestra adhesión y nuestra solidaridad. Firmado por el ingeniero Miguel Ángel Pesado, que es el presidente del Consejo Profesional de Ingenierías de Telecomunicaciones Electrónica. Tengo el honor de dirigirme a usted para transmitirle mi más sincera y grata felicitación por su reciente reelección como decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires por el periodo 2022-2026, firmado por María Sol Méndez, legisladora de la ciudad. Y también hemos recibido, con firma de Luciano Cañasi, secretario general de APUBA, una nota que dice deseos de éxito para el periodo que hoy comienza, sabiendo que su honestidad y su mirada hacia los trabajadores, sepa que cuenta con el apoyo de nuestra organización, un saludo cordial, y quiere expresar que está en representación de APUBA Alejandro Marasco. A la firma del acta, que dice: hacer entrega del decanato de la Facultad de Ingeniería al profesor ingeniero Alejandro Manuel Martínez, como decano reelecto de la Facultad de Ingeniería en Buenos Aires a los 25 días del mes de agosto de 2022. En el mismo acto se procede a poner en funciones al profesor titular regular, doctor ingeniero Raúl Domingo Bertero, para el cargo según resolución 108/2022, a partir del 1 de agosto de 2022 y hasta el 31 de julio de 2026, en los términos fijados por el artículo 115 del Estatuto Universitario. Doctor ingeniero Raúl Bertero, quien dirigirá unas palabras. Señor rector, señores decanos y vicedecanos de las queridas facultades amigas de la Universidad de Buenos Aires, está el presidente de Nucleoeléctrica Argentina, el presidente de la Academia Nacional de Ingeniería, a doctor Rosito, a Horacio Salgado. Recuerdo que hablamos, empezamos a ver cómo podíamos hacer, cómo seguimos, porque nuestro destino no es la pandemia. Nuestro destino es formar ingenieros e ingenieras. Antes que el gobierno declarara que teníamos que volver a nuestras casas, etcétera, la universidad dijo: resistiremos en el Zoom, resistiremos en el Google, resistiremos en el campus. Repetimos aquel famoso discurso de Churchill, parafraseándolo. Y nos fuimos a trabajar. Y puedo mencionar muchos ejemplos. De tal manera que nuestros estudiantes, no sin algún defecto en la formación, con muletas si se quiere, pero pasaron, no perdieron esos 2 años que estuvieron ahí. Es la fuerza de voluntad lo que hace a ese individuo, esa universidad o ese país recorrer ese camino y llegar a donde quiere ir. Es una cosa que nosotros construimos y eso tenemos que tenerlo muy claro. Algunas cuestiones que nosotros tenemos que cambiar. Estudiar en la facultad es una prueba de supervivencia, hay que pasar todo tipo de obstáculos y cosas negativas y entonces voy a ser ingeniero. ¿Qué es eso? Entonces, nosotros tenemos que hacer carreras más cortas, y que esas carreras cortas sean viables en ese tiempo. Hacerle gustar cómo alguien puede convertir el viento en hidrógeno, el hidrógeno en combustibles sintéticos. Eso es una cosa que se quiere, que es querible. Bueno, hagámoslo sentir que lo que estamos haciendo es eso. Entonces, vamos a cambiar los planes de estudio, seguro Ale va a profundizar. Vamos a llevar a 5 años, con 1 o 2 más años, después vamos a hablar con Catalina Nocilia, que está por ahí, ojalá sean másters o especialización. Le vamos a dar un destino luminoso, le vamos a sacar la carga que a veces le damos a nuestros estudiantes. Tras de eso, ciudades inteligentes, la construcción 3D, estamos en una revolución industrial donde todo está cambiando y la ingeniería tiene que modernizarse para que nuestros estudiantes vean todas esas maravillas que se esconden detrás de las carreras de ingeniería. Así que tenemos que eliminar esas
fuerzas negativas. Hay otra fuerza negativa que a mí me preocupa mucho. Es lo edilicio. Nosotros estamos acá, el otro día estaba dando una clase, muerto de frío. El profesor, los estudiantes, 4 horas. Bueno, ¿cuál es la búsqueda de la felicidad si lo hacemos cursar años y años en esas condiciones? Yo les digo, ustedes están acá muy tranquilos porque no vieron cómo están las fundaciones de este edificio. Mejor no lo vean, porque tenemos que arreglarlo. Nosotros vamos a pelear palmo a palmo, no por una cuestión sectorial, no por una cuestión sectorial. Lo que vamos a pelear palmo a palmo el presupuesto educativo es porque afecta el futuro de la nación, más que nada. Presupuesto educativo, ciencia y tecnología, ese es presupuesto para el futuro. El futuro de la nación lo vamos a pelear en las aulas, en la calle, en los discursos, lo vamos a pelear en todo momento. Y como dijimos al principio, jamás, nunca nos rendiremos en esto, nunca. Pero comprendemos que hay un país donde hay muchas escaseces. Y tal vez se necesitan mejores escuelas y colegios, porque cuando Sarmiento hizo la educación pública, vean lo que eran las escuelas. Palacios. ¿Por qué? Porque estaban diciendo, esto nos interesa, la educación nos interesa. Bueno, argentinos, digan, quien quiera que sea, el gobierno el próximo, el otro, la educación nos interesa. Así que inviertan en eso. Las universidades, algunas facultades, tal vez la Facultad de Ingeniería tiene posibilidades de ir a buscar fondos en otros lados. ¿Por qué no hacerlo? Vamos a ir a buscar a nuestros graduados exitosos. Hay algunos allí. Y le diremos, tenemos este proyecto. Queremos en Ciudad Universitaria que la Facultad de Ingeniería tenga presencia porque es un polo tecnológico, porque ahí rodeado de arquitectura, ciencias exactas y los otros desarrollos, medicina. Ahí vamos a tener un MIT porteño, bueno, de Argentina. Bueno, necesitamos hacerlo. Si no podemos pedirle la plata al gobierno nacional porque tiene otras urgencias, se lo vamos a pedir a nuestros graduados exitosos, que hay muchos en todo el mundo. Graduados que a veces he visto que ponen plata porque después estudiaron en Harvard y todos los años ponen plata en Harvard. Poné acá, que te formamos acá cuando eras chiquito y no pagaste nada. Bueno, vamos a ir por todo eso. Así que estas dos cuestiones para mí son fundamentales de nuestra tarea inmediata. Planes de estudio, forma de cursado también y edilicio. Arreglar lo que tenemos porque se nos caen a pedazos nuestros edificios y ir por lo nuevo, porque nosotros queremos tener una universidad moderna. Nosotros tenemos que tener un plan estratégico. Sin un plan estratégico no tenemos el punto final de nuestra trayectoria. Tenemos que reunirnos con los queridos amigos de las unidades académicas y ver, bueno, ¿dónde quiere ir la UBA? ¿Cuál es el mensaje que la UBA le va a dar a la sociedad que nos mira ahí como diciendo, bueno, ¿y dónde vamos? Porque la sociedad no tiene idea de dónde vamos. Y no tiene idea porque los políticos, lamentablemente, son eslogan, hablan superficialidades, ven cómo pueden ir, qué pasa con una causa judicial. La verdad que eso no es lo que tenemos que ver. Pueden ponerse de acuerdo en terminar el déficit fiscal. Muy bien, no, la discusión empieza ahí. ¿Cómo hago para terminar con el déficit fiscal? ¿Cómo hago para que vengan las inversiones? Todas esas preguntas que tienen respuesta en un país que piensa deben ser analizadas, discutidas, porque no es lo mismo hacerlo de una manera que hacerlo de otra, sin que nadie quede afuera, pero hay que discutirlo. No podemos seguir discutiendo lo que se discute, si no sabemos dónde ir. Eso está muy relacionado, lo lamento decirlo, con los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que existir, tienen que ser totalmente libres, pero también tienen una responsabilidad. Se necesita que se discutan los temas, porque los medios de comunicación son los que establecen los temas. Nos gusten o no, es así. El tema de discusión lo establecen los medios de comunicación. Establezcan las cuestiones importantes, si no jamás vamos a salir adelante. Las condiciones que tenemos hoy para desarrollarnos son espectaculares. Y eso se lo digo a los jóvenes que
que vendrán, está un destino posible acá. Así que yo no le puedo decir a los jóvenes quédense o váyanse. Sí les digo que nunca, jamás se rindan a un destino luminoso. Y nuestra responsabilidad, a lo que no tenemos que rendirnos nunca, jamás, es a preparar ese destino luminoso para ellos. Gracias. Seguidamente toma la palabra el decano de la Facultad de Ingeniería, periodo 2022-2026, ingeniero Manuel Alejandro Martínez. Señor rector, señor vicedecano de la Facultad de Ingeniería, amigos decanos, decanas, vicedecanos, vicedecanas de la UBA, secretarios, subsecretarios, tanto de la UBA como de esta facultad, consejeros directivos que están en funciones y aquellos que dejaron recientemente de cumplirlas, directores de departamentos docentes, de institutos, de escuelas de esta facultad, exdecanos. Nos falta el decano Rafu, que no pudo estar, me mandó también sus motivos. Al diputado acá por la Ciudad de Buenos Aires, a Juan Manuel Valdés, aquí presente, autoridades de los consejos profesionales, que también están aquí, y a los que han mandado sus saludos, a las autoridades del CONFEDI, que es el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la Argentina, está aquí su presidente, Néstor Braidot, ahí está. A las autoridades sí, del CONFEDI, al Centro Argentino de Ingenieros, al presidente de la Academia Nacional de Ingeniería, a entes descentralizados, autoridades de la CONEA, de la CONAE, al presidente de Nucleoeléctrica Argentina, ANASA, al ingeniero Antunes, aquí presente, autoridades de YPF, de ITEC, de TECHIN, de empresas y cámaras amigas que colaboran con nosotros en esta actividad de formar ingenieros e ingenieras, a la delegación gremial de ADUBA, de los docentes de la Universidad de Buenos Aires, de APUBA, de los trabajadores no docentes aquí presentes, al decano y al vicedecano de la UTN de Buenos Aires, colegas también en la formación de ingenieros, a Guillermo Oliveto y Andrés Burstein, docentes, graduados, graduadas, estudiantes, personal no docente, comunidad de la Facultad de Ingeniería, amigos y amigas. En primer lugar, darles la bienvenida a esta universidad pública que siempre decimos y recordamos que es cogobernada, que es no arancelada, y nos gusta decir no arancelada porque hay alguien en algún lugar de este país que la paga, que es de calidad, que tiene sus cargos concursados y la periodicidad de los cargos. Bienvenido a esta Facultad de Ingeniería que tiene 12 carreras, 18 departamentos docentes, 22 especialidades, 23 maestrías, más de 70 grupos y laboratorios de investigación, 9 institutos, 7 centros, 8 escuelas, más de 8.000 estudiantes activos y 700 de grado y 700 de posgrado. Me veo siempre en la obligación de contar un poco la historia de esta facultad. Y lo digo esto porque creo que las autoridades universitarias normalmente adolecemos de una de nuestras primeras responsabilidades, que es transmitirla a los estudiantes y muchas veces a los docentes. ¿Por qué estamos en esta casa? ¿Para qué estamos? ¿Y por qué estamos fundamentalmente? Hay un pueblo que decidió financiar esto. Sin embargo, muchos pasan por nuestras aulas y seguramente están creídos que fueron méritos de ellos, nada más. Y creo que eso vale, es lo primero que tenemos que recordar, porque es una responsabilidad social que deberíamos tener como profesionales de la universidad pública. Decirles y contarles que tenemos los primeros ingenieros e ingenieras formados en este país. El primer ingeniero argentino, el ingeniero Luis Huergo, que casi todos o todos lo conocen, los estudiantes se lo chocan aquí en la escalinata con una estatua. Aquí tenemos presente a su bisnieto, Hernán Huergo, que nos acompaña.
con su presencia, con sus palabras, y ha participado y participa en actividades con nosotros. A la primera ingeniera argentina, recordarlo, la invisibilizada históricamente Lisa Bachofen, que esta gestión puso sobre la mesa no el nombre de Lisa, sino su historia, y también a las mujeres, el tema de género. Lo quiero decir en primer lugar porque fue una de las primeras cosas que apuntamos que teníamos que reivindicar. La ingeniería y la enseñanza de la ingeniería, pero diría más la ingeniería, está en estos problemas, en estas situaciones. Cuando usted mira los números de estudiantes que tienen las facultades de muchos colegas aquí, en muchos casos hay más mujeres que varones. Y decíamos con la vicedecana, con Lucía, amiga de psicología, que ella tiene el 80-20 igual que nosotros, nada más que cambiado. Entonces podíamos hacer una mezcla. Y después íbamos a ir a buscar a medicina porque íbamos a ir todo al psiquiatra. Pero esa es una cuestión donde usted ve que hay más mujeres que varones. Sin embargo, las autoridades de muchas casas de ustedes, muchachos y muchachas, son más varones que mujeres. Acá pasa eso de más varones que mujeres en las autoridades, pero lo más grave y donde se muestra el tema es que nuestras estudiantes mujeres son pocas. Son un 20%. Y digo esto entonces que tiene que ver con la sociedad y con un montón de cosas que no es solamente en la casa, donde desde ya nos propusimos hacer cosas para cambiar. Y la primera cosa, Hito, que voy a decir ahí, es que en la gestión que acabamos de terminar, y aquí voy a felicitar a Xavier Pérez, que fue el secretario de esa Secretaría de Inclusión, Género y Articulación Social. Xavier, ¿dónde está? No sé, ¿está por acá? A Xavier Pérez está ahí, que ahora es secretario general, pero Xavier condujo esa secretaría y con muchas actividades en este sentido, para con las mujeres, para con la ingeniería, y recientemente, perdón, no nombré a Gonzalo, director, presidente de EUDEVA. Con EUDEVA acabamos de sacar un libro, Ingenieras de ayer y hoy. Gonzalo, gracias. A partir de ahora ese va a ser nuestro obsequio a quienes nos visiten. Ese libro de mujeres en ingeniería de ayer y hoy, que tiene relatos, tiene muchos datos sobre las mujeres, tiene datos y tiene relatos de estudiantes, de docentes, de graduadas, para motivar a las mujeres a desarrollarse en estos ámbitos. Contarles muy rápidamente que la Facultad de Ingeniería tiene una historia que tenemos que conocer, por lo menos los que estamos aquí adentro mucho tiempo y los que enseñamos, con el desarrollo nacional directamente. Los primeros ingenieros fueron formados y graduados en el 1870. Ahí tenemos que en el año 2020 cumplimos los 150 años de ingeniería en plena pandemia, y muy bien el CONFEDI, el Consejo Federal, tomó esta iniciativa de difundir ese tremendo aniversario, justamente cuando 150 años después de esa formación los primeros ingenieros se encargaban eran civiles, nos guste o no, eran civiles. Eran ingenieros que trabajaron en la salubridad de la ciudad de Buenos Aires y de las grandes ciudades. Ese era el problema en ese momento. En ese momento la fiebre amarilla, el cólera, se llevó el 8% de la ciudad de Buenos Aires. Y eso hizo un replanteo. De ahí nació, de uno de nuestros ingenieros, Silveira, nació Obra Sanitaria de la Nación, que fue la que hizo los grandes cambios en esas infraestructuras. Recordar de que muchos de los institutos y escuelas que tenemos hoy en la facultad vienen de ese proyecto nacional. Bien Raúl relató, y gracias a tu palabra, Raúl, de un proyecto de país, de dónde queremos ir, y la facultad era el apoyo a ese proyecto, y por eso heredamos esa historia y heredamos fundamentalmente esos centros, esos institutos, ingeniería sanitaria, dirección industrial, telecomunicaciones, y el más significativo fue, y el más antiguo, es el del gas y del petróleo. El Instituto Nuestro de Gas y de Petróleo, que cumplió más de 90 años, fue creado por un decreto del presidente Irigoyen. Presidente Irigoyen creando el decreto para crear nuestro instituto. ¿Para qué? Porque en ese año 29 se requería la formación de ingenieros para YPF. Se calcula que desde ese año hasta el día de la fecha, obviamente YPF en el medio, todos lo conocemos, en los 90 fue privatizada, y ahí la relación con la universidad pública y la facultad y el instituto en particular empezó a cambiar, pero en la historia se formaron más de 4.000 ingenieros. Usted no entraba a trabajar YPF si no pasaba por las aulas del instituto. Relatarles que el ingeniero Huergo trabajó, yo diría, en dos grandes sectores en su carrera.
porque no solamente, recién decíamos, recordarlos porque eran los primeros, sino también fueron pioneros, fueron gente que pensó en el país. Creo que hoy serían considerados quizás algunos de ellos troscos, porque usted lee lo que dice Huergo de la industria y de las empresas y de las extranjeras y bla, 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 y realmente le llama mucho la atención, ¿no? Le llama mucho la atención por la influencia de los medios y de un montón de cuestiones que pasaron en la historia desde ya. Pero el ingeniero Huergo trabajó en dos grandes hitos. Uno es el puerto de Buenos Aires, que compitió, siempre lo cuento, perdón los que ya me escuchan varias veces, con Madero. ¿Cómo terminó la cosa? Madero son restaurante, el puerto que sirvió es Puerto Nuevo de Huergo. Pero en ese momento ganó Madero la discusión. Fue una discusión legislativa incluso. Y lo escuché una vez a Hernán Huergo contar de que su antepasado, Luis Huergo, había hecho ese puerto, no es porque lo estudió en la facultad, lo tuvo que investigar. O sea, eso habla que un país está en la frontera, está en el desarrollo, está en plena auge. Nuestros profesionales no tenían conocimiento de eso estrictamente, lo tuvo que investigar. De hecho, Madero trajo ingenieros de ingleses para inventar los restaurantes. Huergo terminó, no, lo digo en serio, porque eso no es que terminó siendo restaurante gracias a Menem después, mucho tiempo después, pero eso al tiempo se dieron cuenta que el puerto ese no servía, que son los dos que ustedes ven acá. Perdón, y termino esta anécdota, perdón, que lo que me escuchan siempre, que los argentinos resolvimos esto con una avenida que un lado se llama Huergo y otro Madero. Fíjense acá atrás. Después, el Huergo trabajó en ese tema y trabajó al final de su carrera entre 1911 y 1913, cuando falleció, en la actividad petrolera. Y esos fueron los antecedentes de YPF. YPF que fue en Comodoro Rivadavia, ¿no? La extracción de petróleo, las primeras. YPF fue creada en el año 22. Cumplimos recientemente los 100 años, ustedes lo vieron por la tele, ¿no? Lo vieron al presidente y a Cristina en ese acto, a la cual nosotros también participamos. Pero ahí hay uno de los primeros ingenieros que quiero rescatar en esta historia, después de Huergo, obviamente, y de Lisa, el primer presidente de YPF, el general Mosconi, graduado también en esta casa. Mosconi asumió la presidencia de YPF en el año 22, ¿bien? Fue presidente de YPF, Mosconi fue el antecesor, digamos, el creador, diría en parte con Newbery, de la aviación del ejército. Pero dejó esa actividad porque le causó una tremenda repulsión que una empresa extranjera limitara por la falta de combustible la soberanía nacional para que los aviones pudieran volar y defender el territorio. Y por eso se metió en YPF. Y se fue de YPF con el golpe del 30, que fue lamentablemente el primer golpe de Estado en esta historia. Ese fue el general Mosconi, graduado también en esta universidad. El ingeniero Buti, el ingeniero Fernández Long, en la historia de los ingenieros, diría, más ilustres. Seguramente soy injusto con alguien, pero esos primeros ingenieros, tanto Long como Buti, rectores, además de la Universidad de Buenos Aires, han marcado historia. El ingeniero Canesa, que desarrolló las primeras instalaciones, y la empresa nacional del gas, ¿está bien? Ahora que hablamos de energía. El ingeniero Regini, recientemente fallecido, ingeniero civil, que fue uno de los impulsores de la informática en la Argentina, fíjense. Y el ingeniero Palazzo, también ingeniero civil, desarrolló la General Paz, ¿no? la primera vía de ese tipo en Argentina. Quiero tener unas palabras también para el ingeniero Zancalini, este salón que estamos aquí presente. El ingeniero Zancalini fue el profesor de mi materia, digamos, me tocó, digo, en suerte seguramente, que yo haya tenido que trabajar con el ingeniero Zancalini. Diría que fue uno de los padres de la ingeniería también, falleció creo que en el 2009, 2008. Este salón lleva su nombre, no de casualidad. Un ingeniero civil que creó el departamento de electrónica, por eso los ingenieros civiles han sido esa familia de ingenierías que se ha ido cambiando, transformando en otras. Ingeniero Zancalini, que fue decano de esta facultad, fue presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, fue el primer secretario de Comunicaciones del gobierno de Alfonsín. Me contaba siempre que él estaba en Cuba trabajando en un departamento de electrónica nuclear y le había llegado un telegrama que era del gobierno de Alfonsín para que venga a hacerse cargo de la Secretaría de Comunicaciones, y me contaba siempre que los rompió varias veces porque pensó que era un chiste de los amigos. Ese era Zancalini. Y de ahí para acá,
otras tantas personalidades. Quiero destacar al ingeniero Antúnez. Está aquí Antúnez, no sé, no lo he visto antes de llegar aquí. El ingeniero Luis Antúnez, presidente de Nucleoeléctrica Argentina. Tenemos un proyecto para nombrarlo profesor honoris causa. El ingeniero Antúnez, de esa empresa NASA, fue el que lideró la puesta en marcha de Atucha 2. Ingeniero nuestro graduado. El gobierno de Néstor Kirchner le dijo, señor, acá está todo este montón de cosas que estaban abandonadas, hay que hacer una central nuclear. Hicieron un refurbish de todo eso y el ingeniero Antúnez en el 2014 puso en marcha Atucha 2 y ahora está el proyecto de Atucha 3. Y quiero marcar una cuestión muy rápida. En el año 88 hubo una rotura de una barra en Atucha 1 que hubo que limpiar. Todo ese equipo de la Comisión de Energía Atómica, ingenieros nuestros, acá el otro día estábamos con mucha gente repasando ese hecho histórico, que si no hubiera sido salvado por la gente, esos profesionales, algunos de esta casa, en ese momento la empresa Siemens se lavó las manos prácticamente, había creado la central y decía que era un problema de los argentinos. Eran momentos de cortes de energía, mucha crisis, hubo que apagar la central. No sé si se recuerdan algunos de esto. Los argentinos, esos profesionales, salvaron eso y fíjense que si eso no se hubiera salvado, nuestro plan nuclear argentino, que es una de las pocas políticas públicas de este país, seguramente no se hubiera desarrollado. Esos son nuestros profesionales y termino aquí con Josefina Pérez, que no sé si está aquí presente. Josefina es una de las project leaders del SOCOM y una de las personalidades que propusimos para los 200 años de la UBA, y así fue. Y Josefina es una graduada nuestra de Ingeniería Electrónica. Esa es un poco la historia. En estos 4 años nos tocó el contexto del aniversario de los ingenieros, de la formación de ingenieros, de ingenieras. Nos tocó los 200 años de la Universidad de Buenos Aires, que celebramos todos juntos. Nos tocó este año, el 12 de mayo, se cumplieron 70 años de la fundación, de la creación de esta facultad, que muchos en el ambiente creen que vinimos de exactas. Pero yo quiero hacer una reivindicación, sin pelearnos con Willy, obviamente, que en realidad esa facultad era una facultad que incluía, no se llamaba ingeniería, pero la mayoría y muchos eran ingenieros, y muchas autoridades fueron ingenieros, decanos de esa facultad. Y hay un decreto del 12 de mayo del 52 que hizo el general Perón. Hay que leer ese decreto, no lo voy a hacer yo ahora, muy clarito, dice para qué era la Facultad de Exactas y para qué la Facultad de Ingeniería. 12 de mayo del año 52. Voy a empezar ahora sí, y Raúl tenía razón lo del Plan 2020, pero ya viene el Plan 2020. En primer lugar, quiero agradecer a los claustros que confiaron en esta gestión, a los claustros, a los profesores, a los docentes, a los graduados, a los estudiantes. Creo que todos nuestros claustros, sino los grupos que han participado, creo no, es un hecho, han incrementado su capital político y seguramente eso tuvo que ver con haber participado de esta gestión. Han escrutado en elecciones su participación en la gestión y todos han incrementado por lo menos ganado, y algunos han incrementado su capital político. Y creo que esa es la mejor muestra de todo esto. Agradecer también a los que no nos acompañaron, porque realmente también han puesto colaboración y cooperación, porque somos gente razonable, somos gente que dialogamos y que normalmente escuchamos. Podremos después disentir en alguna decisión, pero esa es nuestra primera actitud. Agradecer, el primer agradecimiento, voy a nombrar algunos, quizás seguramente me voy a equivocar, sino cometer alguna injusticia con algunos, pero prefiero nombrar a algunas personas. El primer agradecimiento es con Raúl, porque realmente en la historia de nuestros decanos, vicedecanos, a veces veo en otras facultades, parece que es otra historia, por lo menos parece, así cuando uno ve, pero en esta facultad no ha sido así históricamente. Yo creo que es una de las primeras veces que entre el vicedecano y el decano trabajamos en equipo y nos escuchamos y dialogamos. Esa foto que está ahí, cuando yo no me acuerdo si en la Asunción dije que parecía que no íbamos a casar, pero por ahora no. Pero sí, no, la verdad que fue en esa línea de trabajar juntos, así que Raúl, la verdad te agradezco tu generosidad muchas veces con las cuestiones, tu diálogo. Uno aprende de las personas que transmiten ideas cuando uno quiere escuchar también, ¿no? Algunas reflexiones sobre los principios que nos conformaron
en un claustro de profesores hace algún tiempo, que empezamos a pensar de que había que tener un proyecto amplio, que teníamos que tener un proyecto que incluyese para transformar la facultad graduados, docentes, estudiantes y el personal no docente, el personal de la casa. Decíamos que la facultad era como, eso se lo copié a Raúl, un archipiélago, digamos, ¿no? Un montón de islas, y había que hacer un continente de todo eso, y ese era el desafío. Ahora, eso no es menor, porque eso, como en el país, como en una comunidad, tiene costos, ¿no? A veces costos directos y a veces costos de oportunidad o costos más indirectos, que cuando uno quiere poner la máquina a marchar se empieza a dar cuenta. Eso termina o se refleja en quintas, lugares, intereses diversos, cada uno para una dirección distinta, o sea, un conjunto de vectores que no están alineados. Y teníamos que hacer de todo eso un proyecto, y un proyecto institucional, y que una de las herramientas, los plafones, era formar una comunidad, retomar la idea de una comunidad. En ese proyecto no excluimos a nadie le pedimos el cartel de afiliación de ningún partido, de ningún grupo, ni nada. Ciertamente le pedimos que coincidiese con nosotros en ciertos principios básicos, que obviamente, en los cuales obviamente había que coincidir. Entendimos también en ese momento que la facultad tiene problemas estructurales, y ahora voy a hablar de algunos de ellos, y que la manera de resolver problemas estructurales son con soluciones estructurales, no con parches. Si uno pone parches, porque a veces hay que poner parches, pero si uno tiene una solución estructural, busca el parche óptimo, digo yo, ¿no? Si uno no tiene la solución estructural, el parche normalmente, quizás hasta de casualidad pueda ser el óptimo. El resto de las veces, quizás el parche empeora la situación. Entonces ahí tenemos el país, y agradezco el discurso de Raúl, que da como un contexto más general, ¿no? Creo que eso es lo que nos pasa en gran parte en este país. También tenemos ahí un trade-off complicado, ¿no? A los que hacen política universitaria, en el club, en cualquier lugar, le interesa ganar las elecciones. Y a veces para ganar las elecciones quieren parches. Y a veces, la verdad que cuando el otro día lo escuché a un político decir, acá en la universidad, dijo, bueno, pero si uno gana holgadamente, quizás en algún momento tenga que invertir parte de ese capital político. Y eso quiere decir pensar más profundamente los problemas, no en ganar la elección. Quizás tengan que resignarse un poco cuando uno tiene margen para dedicarse a la solución de fondo, si no cada vez vamos peor. Así que la facultad, diagnóstico, problemas estructurales. Nosotros para ese tema empezamos a pensar una organización cuando empezamos la gestión. Y por eso, una de las dos cosas quizás más significativas que marco, es que pusimos una Secretaría de Planificación. Y había gente que decía, ¿para qué la Secretaría de Planificación? Alguien me dijo, si las otras facultades no tienen Secretaría de Planificación. Como si fuera ese el motivo, digamos. No, flaco, fíjate que un funcionario público que atiende los problemas de todos los días no puede estar pensando en cuál es el futuro. El futuro lo construís todos los días. Raúl de vuelta hizo este tema de espacio-tiempo más ingenieril, pero a nivel de gestión es eso. Yo no puedo pensar en resolver las cuestiones en que se van a resolver si no tengo ese futuro. No sé qué tan complejo es entender esto, ¿no? Antes de hablar de la gestión en sí, de lo que hicimos o cómo lo encaramos y por qué, agradecer a los decanos anteriores que seguramente trabajaron muchas horas. Cada vez más una particularidad, yo la veo como un árbol donde uno tiene como ese ombú, una raíz muy grande, muy gruesa, un tronco muy grueso, y después se van haciendo ramas y ramas más finas y muchas de ellas se interconectan y cada vez esto está pasando más por la tecnología. O sea, no sé si en las demás carreras de las otras facultades pasa algo de esto, pero también reflexiono de que algo de esto nos estará pasando entre facultades. Y como nuestras facultades son edificios, burocracia distinta, creo, señor rector, que usted lo dijo en su asunción, la próxima revolución es que hagamos eso, que bajemos las barreras, que tratemos de ver cómo conectamos nuestras facultades y potenciemos mucho más esta Universidad de Buenos Aires. Creo que hoy estamos en una tranquilidad. Si queremos la tranquilidad para el cementerio, esa a mí no me gusta. Creo que tenemos que tener la tranquilidad para construir una mejor universidad y creo que usted lo dijo en su asunción, que hay que cambiar los planes de estudio y creo que esa es la línea. Nuestros departamentos docentes históricamente se dividen en las básicas, ciencia, ingeniería, tecnología. Y eso es algo clásico. Y también clásicamente las carreras se han ido como casando con algún departamento. Los electrónicos terminan en el departamento de electrónica. Los civiles son distintos, pero porque son los más viejos, tienen como 4.
pero lo demás tenemos uno, los mecánicos de mecánica, los electricistas en el de energía, antes se llamaba electrotecnia, y así. Pero la tecnología recorre otros caminos. Cada vez más y más, muchas cuestiones que se desarrollan, inclusive en nuestros departamentos, pueden ser aprovechadas por otras carreras. El extremo de eso es la informática, que prácticamente se ha transformado en una ciencia básica, para los demás. Por eso nuestro cambio, que los decanos conocen y los que están en la parte académica del CBC, que incluimos una materia de pensamiento computacional. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que esto de casar la carrera con el departamento que me toca ya no sirve. Ya no sirve de que un departamento le va a dar todas las tecnologías posibles porque no conocen. Entonces, ¿qué pasa? O no lo hacen o se inventan la materia. Y eso no sirve, no va. Nuestro entramado académico no camina con lo que caminan las carreras. Ahora, si no se cruzan y no están bien armadas, pasan dos cosas. Desaprovecho académicamente conocimientos, o lo hago mal porque empiezo a inventar materias donde no corresponden. Y además puedo tener un desaprovechamiento de recursos, porque si la carrera se casó con un departamento que va a la suerte de la carrera, ustedes saben, hace 30, 40 años era la electrónica, hoy están los industriales, los informáticos, dentro de 5, 10 años vaya a saber qué va a hacer. Entonces tenemos que hacer reforma en ese sentido. El otro tema que nos pasa es que dos cosas más, una interna y otra externa. La interna no a esta facultad, la anterior era una interna de esta facultad, ahora digo una interna que nos pasa a todos los que enseñamos ingeniería. Todos estamos viviendo una revolución tecnológica. ¿Cómo van a aprender la misma cantidad de horas de computación que aprendí yo? Sí, ¿no? Alguien dice, no, pero usted aprendió COBOL, el otro aprendió... No, estamos hablando de más horas, de más dedicación de eso que ya casi prácticamente es una ciencia básica. Entonces, en el medio nos agarró esa pandemia y paramos esas discusiones, porque alguien dijo, ¿cómo va a discutir los planes de estudio por Meet? Y sí, nos dedicamos a cuestiones más urgentes. Y aquí quiero agradecerle a la secretaria de Planificación, creo que Rosita está por ahí, a Rosa Wachenhauser, que a ella y a su equipo, que diría que Rosa va a quedar en la historia como la pionera de estos cambios, así que te agradezco, Rosa, el trabajo que has desarrollado ahí. El primer hito fue en el mayo del 21 que sacamos el marco curricular, el llamado marco curricular que está en nuestra página web. Y hoy estamos discutiendo estas otras cuestiones, el núcleo ese de materias, digamos, básicas que le llamamos para los ingenieros y estas 300 asignaturas selectivas con la riqueza que tenemos en esta facultad. Usted está planificando una estrategia, las respuestas son tácticas. Entonces ahí hay un problema. Es un cambio cultural. Pero en esas discusiones estamos. El segundo de los proyectos que quiero remarcarles es el de la política de investigación. Invertimos, diría, 1 año y medio de discusión con investigadores. La política de investigación tiene un montón de reglas y un montón de cuestiones que hacen a aprovechar y a motivar a ciertas cuestiones que hacen a la investigación. Vamos a hacer todo lo que haya que hacer, pero tenemos que tener ciertas reglas. Y acá quiero remarcar una de las reglas, que uno empuja y habla mucho de la transferencia al medio. Pero la verdad es que uno cuando mide cuánto de nuestros estudiantes reciben en sus clases lo que investigadores desarrollan, se lleva una sorpresa, que están pasando muchos alumnos, la gran mayoría por nuestras aulas, y pocos reciben de esos investigadores. Otro problema que no hemos prestado atención a través del tiempo y que ha hecho excelente la universidad, que es porque justamente se paraban adelante de ellos muchas de estas personas que se dedicaban horas a desarrollar, investigar tecnología en ingeniería. Así que la política de investigación es una de las políticas que la facultad no ha tenido en su historia. El tercer proyecto es desarrollar nuevos edificios para refuncionalizar espacios en Ciudad Universitaria, lo relató algo Raúl, y además un proyecto para desarrollar un edificio en el fondo de Las Heras. Una cuestión ahí. Raúl habló de los fondos. En la universidad tenemos un proyecto para habilitar un fideicomiso, que sea la herramienta para que privados pongan transparentemente en la universidad y en estos proyectos dinero. Algunas cuestiones de lo que hemos hecho en la gestión, pero muy rápida. Metodología de proyectos. Los proyectos, metodología de proyectos es una metodología clara para transformar el rumbo. El resto son actividades rutinarias. Meter a la organización en ese tipo de metodología es un desafío hasta cultural.
Las grandes organizaciones trabajan por proyectos, les lleva tiempo, invierten en eso. Este creo que es el camino, hay que seguir desarrollándolo, pero nosotros pusimos un pie ahí. Todo lo que hace a la informática, cuando 4 años atrás nuestro correo electrónico era inviable y muchos usaban hasta correos de cualquier otro dominio. Así que ahí quiero agradecer, la página web que hemos modificado, y quiero agradecer al grupo de estudiantes que la desarrolló. Ahí quiero agradecer al subsecretario Rodrigo Calero, que ha desarrollado el área de TIC de esta facultad. La implementación del expediente electrónico que mencionó Raúl, agradecerle a Alejandra Cejas, que está por ahí. Mencionar, un proyecto que también mencionó aquí Raúl. La verdad que para algunos le parecerá algo burocrático, pero pensar de que a una estudiante se le tardan 2 años en darle un título, a mí me pareció la primer gran vergüenza. Lo estafamos con los 9 años y después le decimos que en 2 años le vamos a dar el título. O sea, no sé a ustedes qué piensan, pero calculo que piensan parecido a mí, porque es algo lógico. Y atrás de darle el título no estaba la oficina de títulos. Había un montón de problemas que estaban atrás de esto. Nuestro sistema académico esto empezó en el año 16, 17, con problemas, teníamos un Ciudad Guaraní del año 12, con una base de los 90. El tema de títulos implicó un plan muy detallado y sistemático donde no docentes trabajaron en esa mejora. Les voy a dar rápido algunos números que me parecen a mí, yo terminé ayer de hacer estas cuentas y la verdad que me parecieron impresionantes. En el año 18 tardamos 733 días en promedio, ¿no? En darle un diploma a un graduado. En el año 19 tardamos 558. En el año 20 tardamos 281. En el año 21 y en este 22 llevamos 150 días. Si uno toma los tiempos legales, estamos cerca de los 100 días. Y a la verdad que esto no fue magia. Agradecer al área de comunicación institucional de esta facultad, Daniel Krupa. Imagínense lo importante que fue para todo el tiempo de pandemia esta cuestión de la comunicación institucional. Daniel ha hecho y hace un gran trabajo como comunicador de esta facultad. Estos son algunos de los proyectos, tenemos otros, muchos de ellos continúan, estamos empecinados en continuarlos porque son cambios estructurales, como dije antes. Empezamos esta gestión diciendo que esto iba a llevar más de un periodo, lo dijo Raúl diciendo que estábamos a la mitad. Durante este tiempo quiero agradecerle a algunas otras personas del trabajo. A Lucas Macías, no sé dónde está Lucas. Lucas, ¿dónde anda por ahí? Bueno, Lucas fue secretario general en la gestión que terminó. Lucas vino de Estados Unidos a mitad de la gestión, justo nos tocó la pandemia. Lucas es un extraordinario trabajador que digamos, le pone mucha inteligencia y capacidad a las cosas, así que agradezco su trabajo y dedicación. También felicitar a Marta Sanguinetti, que es nuestra subsecretaria técnica. Ella la importamos de la Facultad de Derecho, a Guido lo importamos de la Facultad de Económicas, así que el decano de Económicas se tuvo que retirar, pero él viene de ahí. Agradecer también a áreas no docentes como el área de ceremonial, a mi despacho, todo el trabajo, porque además el principal trabajo es seguirme a mí. Y a los que nos han acompañado este tiempo de gestión y que en algún momento han cambiado de rol, a Claudia Mateo, que anda por ahí, a Gerardo de Marco, que ocupó la Secretaría de Relaciones Institucionales, a la arquitecta Marcela Bordenave, que estuvo en Hábitat. Nos tocó la pandemia, Raúl ya lo relató, los esfuerzos que tuvimos que hacer en la pandemia fueron muy importantes. Demoramos unos proyectos, otros se postergaron un poco, pero ciertamente pasamos la mitad de la gestión con este desafío de la pandemia. Si alguien hubiera pensado que esta facultad, creo que fue el 20 de marzo, nos íbamos de acá, iba a funcionar cuando todos acá teníamos los papeles que decía Raúl, hubieran dicho que no, hubieran apostado 10-1 que no, sin embargo la facultad funcionó. Llevamos 150 computadoras a las casas de los no docentes y en algunos casos docentes y estudiantes. Eso hizo que esta facultad no detenga la educación pública y eso me parece lo más relevante. Respecto al sector no docente, quiero remarcar el apoyo del personal. Solamente uno conoce las cuestiones cuando se dedica horas a trabajar en ellas. Es la manera de conocer, como conocer a las personas. Y la verdad que estando acá todos los días, uno conoce las cuestiones del personal. En la universidad, lamentablemente, por lo menos en mi experiencia, hay mucha gente que hace política y que habla sin conocer. Y me incluyo yo, porque yo también vengo de la parte política, consejero directivo y todo lo otro, pero cuando uno hace un toque y me voy, normalmente se va a equivocar.
Hay que estar acá horas y horas, y yo también fui cambiando visión y cuestiones sobre, en este caso, hablar del personal. También puedo incluir a los docentes ahí, pero nosotros tenemos mucho personal docente que dedica mucho tiempo y mucho esfuerzo. Lo conocí trabajando con ellos. Respecto al personal y a la política con el personal, mi intención, y espero que esto continúe siempre, es de jerarquizar al personal. Ojo que en algunos lados se hace al revés. El contrato, servicio, el contrato grande, el contrato, servicio de otro lado, otras cosas. Me parece que la manera de defender el empleo público es trabajando y jerarquizando. El personal docente cada vez está más profesionalizado, cada vez más entrenado, es capaz de hacer un montón de cosas. Ahora, si nosotros no nos queremos arremangar como autoridades, estamos en el horno. Gracias que hay personal no docente que mantiene la institucionalidad de estas grandes instituciones. Si se la dejáramos a algunos políticos, pobre, lamentablemente creo que no sé cuánto tiempo vivirían. Hay personal que sostiene nuestro funcionamiento y nuestras casas de estudio. Lo aprendí dedicándole horas y estando con ustedes trabajando. Quiero aquí decirles que hicimos muchas cosas en cuanto a misiones, funciones, estructura, y hay muchas cosas que quedan pendientes. Muchas las trabajamos con la comisión interna, aquí con Alejandro y con Pablo, que son los delegados y han sido delegados como Alejandro. Si usted cree que tenía un posgrado en negociación, si usted cree que aprendió sobre todo, le falta negociar con Mará. Es así que es el posgrado definitivo, y lo digo con todo cariño y con todo respeto y todo lo que eso implica, porque los trabajadores tienen a alguien que los defiende, y encontrar los puntos de equilibrio lleva sus charlas y discusiones. Pero la verdad es que, de vuelta, trabajando y estando, las cosas se van poniendo en su lugar, y yo agradezco también la predisposición de la comisión interna y en este caso de Pablo, que es el que está siguiendo esta función. Así que bueno, para ir terminando, esta segunda parte de la gestión es una continuidad de estos proyectos, de sus principios de participación, de escucha activa, de tener las puertas abiertas como las tenemos. Agradecer en primer lugar a todos los docentes, Raúl lo mencionó muy bien, los docentes de la casa que han hecho un tremendo esfuerzo para que esta facultad siga funcionando, la hacen todos los días enseñando y aprendiendo. Hicimos una educación de emergencia a distancia. La educación a distancia históricamente es una metodología, un aprendizaje, una cuestión distinta. Ahora parece que somos todos expertos, pero hay que aprender y hay que capitalizar lo aprendido. Agradecer a los docentes, agradecer a los estudiantes que son la fuerza que tracciona los cambios. Los estudiantes son los que nos plantean esas transformaciones de fondo, y que los estudiantes sigan y cada vez, digamos, profundicen más esa línea. En este decano van a tener, y ya creo que he dado claras muestras de que soy el primero que va adelante de esos cambios cuando son estructurales, cuando son lógicos, cuando tienen planes, cuando son pensados, cuando son planificados. Así que a los estudiantes, gracias por acompañar estas ideas. A los graduados, que en una facultad de ingeniería son clave, porque nos traen esa cuestión de la industria, de las realidades que tienen las empresas y lo que requieren muchas veces como competencias, como nuevos contenidos. A mi familia, a la que ven, mi familia, mi hermana, mi sobrina, que están por ahí, que seguramente les tengo que dedicar más tiempo. Creo que la última vez que la vi fue el acto del oeste, ¿no? Pero no, una vez más la vi. Pero gracias a mis amigos que están siempre listos y me bancan. A partir de esta renovación de los mandatos, esta gestión continúa. Vamos a seguir con nuestros proyectos, vamos a dejar este mundo mejor de como lo encontramos. Señor Rector, comunidad, esta Facultad de Ingeniería acompaña su gestión en pos de conformar un proyecto universitario que esté cada vez mejor y más disponible para la sociedad que nos financia, y con una consigna que siempre me gusta decir, que si cualquier ciudadano entra a nuestras sedes, a nuestros edificios y nos pregunta a cualquiera de nosotros, cualquiera, qué es lo que estamos haciendo, la respuesta sea formando ingenieros e ingenieras. Gracias.
De esta manera damos por finalizado este acto. Agradecemos la presencia de todos ustedes y los invitamos a acompañarnos a un brindis que se va a dar en el gimnasio de la institución. Que tengan ustedes muy buenas tardes.